Esta cosa era. Carlos, Sí, podemos hacer una última prueba de cómo se proyecta el PowerPoint, que me quedó una duda. Para compartir en pantalla. ya. Y hago. ¿Cómo lo ven ustedes ahí con la misma vista del moderador? Sí, vemos como, sí, no nos Ah, vemos ya. en Ese esta era mi manera la duda. presentación. Sí, sí, no hay problema. Ese era mi duda. Listo. ¿Comenzamos, Felipe? Cuando quiera, señor No presidente. quiera porque el ingreso como que partamos. Bueno, buenas tardes, espero que estén todos muy bien. Como presidente de la Sociedad Chilena de Coloproctología, me es grato saludar a todos los asistentes a esta quinta reunión clínica anual. En esta oportunidad presentará el equipo de coloproctología del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, centro formador de cirujanos colorectales, y el tema a tratar será complicaciones del reservorio ileal. Estará a cargo esta reunión del doctor Felipe Belolio, cirujano colorectal, jefe de programa de cirugía general de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y actual vicepresidente de la Sociedad Chilena de Coloproctología. Felipe, la reunión es suya. Muchas gracias, doctor Ola, muchas gracias a todos los presentes. La verdad es que es un gusto tener la oportunidad de compartir este tema que yo creo que es muy relevante, importante, probablemente dentro de las patologías coloproctológicas, la enfermedad inflamatoria ha ido aumentando, así que me parece que es muy relevante demostrar de manera multidisciplinaria el trabajo en equipo, el manejo de estos pacientes y cómo tratar de lograr, por supuesto, la mejor calidad de vida para los pacientes a través del reservorio ileal, que vamos a ver en la charla, es una estrategia que tiene muy buenos resultados, pero también tiene algunas complicaciones que la idea es que después de esta charla podamos tener algunas luces sobre el manejo, al menos de las más frecuentes. Para la discusión de este tema, primero vamos a tener una presentación por parte del doctor Juan Alvarado. El doctor Alvarado es residente de coloproctología de nuestra institución. Muchas gracias, doctor, por su esfuerzo y su trabajo. Y también, posteriormente, tendremos una mesa redonda en que discutiremos algunos aspectos de la presentación, algunas preguntas y, por supuesto, podremos contestar inquietudes del público. En esta mesa redonda estará la doctora Carolina Pavés. La doctora Pavés es gastroenteróloga y se dedica gran parte de su práctica al manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. La doctora Pavés trabaja también en el Hospital de la Universidad Católica. Doctora, muy buenas tardes. Hola Felipe, buenas tardes a todos los asistentes. Feliz de estar acá acompañándolos hoy día. También el doctor Paulo Kotze. El doctor Kotze es una mezcla bien interesante de cirujano, coloproctólogo y también gastroenterólogo que hace todo el manejo tanto farmacológico como quirúrgico de sus pacientes, lo cual hace que su pensamiento sea bastante
relevante dentro de la discusión de las distintas alternativas y también tiene mucha experiencia en enfermedad inflamatoria, así que es un honor para nosotros tenerlo acá presente con nosotros, doctor Gómez. Está silenciado. Gracias por todo, amigos. Felipe, amigos todos, un placer, un honor estar participando en esta reunión. Muchas gracias por invitarme. Y además tenemos invitado también al doctor Javier Gómez. El doctor Javier Gómez, él es un coloproctólogo, ex residente de nuestro programa. Actualmente viene recién aterrizando desde un programa de 2 años de colorectal en la Universidad de Toronto para volver posteriormente a Punta Arenas. El doctor tiene algunos problemas de conexión, pero vamos a solucionarlo en los próximos segundos. Pero buenas tardes, doctor Gómez, y espero que en los próximos segundos se pueda conectar de buena manera. Ahí conversaremos. Bueno, como habíamos dicho, quiero partir con una introducción al tema, una revisión de los aspectos que me parecen más relevantes de parte del doctor Alvarado. Así que, doctor Alvarado, el podio es suyo. Gracias, doctor Velorio. Muy buenas noches a todos. Entonces, el día de hoy conversaremos acerca de complicaciones del reservorio ileal. Bueno, el contexto son pacientes con indicación quirúrgica de panprocolectomía, en los cuales se desea la continuidad del tracto digestivo en lugar de una ostomía permanente. Para ello se desarrolló este reservorio ileal con anastomosis ilioanal, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente. En 1968 se describió la técnica con reservorio en S por Parks y Nichols, luego en 1980 Utsunomiya con el reservorio en J, que hoy en día probablemente es la técnica más popularizada, y en 1982 Nichols desarrolla el reservorio en W, con la intención de que lograr un reservorio más continente. Cuando uno habla de las complicaciones del reservorio, pueden dividirse si es que requieren tratamiento médico o quirúrgico, aquellas que son precoces o tardías, y algunos pacientes van a requerir una reconfección del reservorio o bien tendrán una pérdida de este. ¿Cómo podemos prevenir estas complicaciones? Por supuesto, una técnica quirúrgica adecuada como uno de los pilares fundamentales. Definir si es que la cirugía se va a realizar en 2 o 3 etapas. El uso de ileostomía de protección. Y recordar que desde el punto de vista quirúrgico, sea abierto, laparoscópico o robótico, hoy en día tenemos suficiente evidencia para decir que son igualmente seguras. Como les mencioné al principio, una de las técnicas más popularizadas es la del reservorio en J. El reservorio en J posee distintos elementos que son importantes para comprender después las complicaciones. Aquí tenemos el asa aferente, el cuerpo del reservorio, la asa eferente y la punta de la J, como es bien denominada. Recordemos que el reservorio en J se anastomosa a un recto remanente, habitualmente a nivel del anillo anorrectal, pero podría haber un recto remanente que pudiera medir hasta 2 centímetros aproximadamente, y ese es el CAF del recto. Y por lo mismo, al tener un canal anal quirúrgico, van a haber potencialmente complicaciones asociadas también a patologías propias del canal anal. Algunos elementos dentro de la confección de reservorio a recordar. En este caso tenemos un paciente que operamos en nuestra institución a través de una laparotomía de Pfannenstiel. Estamos exteriorizando el asa intestino delgado. Acá estamos elongando el intestino, el mesenterio, cosa de que quede bien parejo y definido anatómicamente. Luego, maniobras de elongación del peritoneo a nivel de este estiramiento que se realiza al soltar el peritoneo visceral. Y puntos de sutura que permiten una unión sin tensión. Como vemos un poco el video acá abajo, estamos utilizando la técnica de doble grapadura. Uno de los estudios más relevantes acerca del tema fue publicado en el 2013 del grupo de Cleveland Clinic, donde se publicaron 3.707 pacientes en los cuales se realizó un reservorio ileal. El 40% de ellos tuvo un seguimiento a 10 años. ¿Ya? La mayoría fue por colitis ulcerosa, y como vemos acá, en el mejor de los escenarios, donde tenemos un grupo que realiza esto con frecuencia, los pacientes hasta 1/3 tienen complicaciones tempranas, hasta 1/3 de complicaciones tardías, que veremos más adelante que corresponden, sin embargo, con una buena calidad de vida de acuerdo a distintos puntajes, como vemos acá.
El mismo grupo desarrolla la clasificación de los trastornos del reservorio y podemos definirlos en 5 elementos, por ejemplo, trastornos postquirúrgicos u obstructivos, aquellos inflamatorios, funcionales, neoplásicos o metabólicos y sistémicos. Para comenzar, aquellos postquirúrgicos y obstructivos, destacar aquellos que se asocian a filtración, abscesos, cavidades o fístulas. En este caso, recordamos la anatomía del reservorio, vemos filtración hacia el espacio presacro, de la punta de la jota, de la sutura del cuerpo del reservorio y de la anastomosis reservorio anal. Podemos tener abscesos pélvicos y ambos se asocian a las mayores tasas de pérdida de reservorio, como veremos más adelante. Cavidades que pueden ser residuales luego de una dehiscencia anastomótica o filtración, y fístulas que, como dijimos inicialmente, al preservar el canal anal no solamente se pueden desarrollar por filtraciones anastomóticas o bien colitis indeterminadas que probablemente después podrían evolucionar a una enfermedad de Crohn o por trauma, sino que también aún podemos tener enfermedad criptoglandular con una fisiopatología clásica de fístulas, y recordar en particular aquellas del reservorio que son reservorio vaginal, porque también se asocian a tasa de falla del reservorio. Respecto a fenómenos obstructivos, tenemos acá estenosis, como vemos en la imagen, una estenosis por la cual no podemos pasar el endoscopio para la revisión del reservorio, y vemos esta dilatación proximal a la estenosis. Podemos tener prolapso, un paciente de nuestra institución en la cual se tuvo que reconfeccionar el reservorio. Pueden existir torsiones, como se ven en esta imagen, endoscópicas y también en estas radiografías contrastadas. Síndrome de asa aferente, en la cual existe una angulación que no permite el paso de las deposiciones hacia el reservorio, y desde el punto de vista endoscópico vemos cómo no podemos ver hacia proximal, y lo mismo ocurre en estas radiografías contrastadas. También se describe el síndrome de asa eferente, que ocurre en una angulación principalmente de los reservorios en S, pero que no vamos a profundizar en esta presentación. Otros trastornos son inflamatorios, como la inflamación propia del reservorio, reservoritis o pouchitis en inglés. La cafitis, que habla de esta inflamación del recto remanente, que podría dividirse en aquellos respondedores dependientes o refractarios al tratamiento con corticoides o mesalamina. La enfermedad de Crohn del reservorio, como recordamos inicialmente, la mayoría son pacientes con enfermedad de Crohn, pero efectivamente hay algunos con colitis indeterminada que podrían desarrollar Crohn más adelante, y por supuesto tiene los fenotipos propios de la enfermedad de Crohn, y aquellos pólipos inflamatorios. Respecto al fenómeno de la inflamación del reservorio, existen diversos elementos y finalmente va a ser una mezcla de ellos los cuales van a determinar esta inflamación. Va a haber una susceptibilidad genética, una respuesta inmune anormal, una disbiosis en términos de las bacterias propias del paciente, e incluso fenómenos isquémicos. Y como vemos en estas imágenes endoscópicas, acá tenemos una inflamación más bien clásica en términos del cuerpo del reservorio, acá fenómenos más bien relacionados a inmunidad, y en este contexto tenemos fenómenos asociados a isquemia. Y aquí mostrar una imagen de cómo es que esta anastomosis debe ser sin tensión, cosa de prevenir esta situación. Respecto a la inflamación del recto remanente o cafitis, vemos cómo pueden haber distintas variedades, donde tenemos eritema de la zona, úlceras o ya estadios mucho más avanzados. Podemos tener trastornos funcionales como el síndrome reservorio irritable, defecación diginérsica, y en este caso un megareservorio en el cual existe una dilatación proximal a la anastomosis reservorio anal. Recordar que podemos tener neoplasias, aquellas epiteliales que van a ser del CAF o del recto remanente, pueden ser propias del canal anal o del reservorio, como en esta imagen de acá. Esta es una neoplasia de reservorio. Acá tenemos por vía endoscópica una neoplasia del canal anal. Recordar que pueden existir otras neoplasias de células escamosas o incluso linfoma. Tenemos trastornos metabólicos y sistémicos. Uno que ha sido de amplio estudio hoy en día es la infertilidad, que también hablaremos un poco más adelante. También podemos tener anemia, déficit de vitamina D, B12, alteraciones de ácidos biliares, nefrolitiasis o enfermedad celíaca. El grupo que les presenté inicialmente, el artículo del 2013, publicaron también sus complicaciones tempranas. Vemos que la mayoría está relacionada a sepsis pélvica o filtración anastomótica. Y respecto a las tardías, fenómenos de obstrucción intestinal, reservoritis, que llega hasta un 33%, y reservoritis crónica, que también llega hasta un 15%. El 2021, el grupo holandés
publicó este metaanálisis que incluye el trabajo anterior, y vemos cómo la tasa de falla de reservorio en 5.300 pacientes analizados en este metaanálisis alcanza hasta un 10% de incidencia. La sepsis pélvica alcanza hasta un 9%, las estenosis hasta un 10%, y nuevamente la reservoritis, siendo una de las complicaciones más frecuentes, alcanza hasta un 30% en este estudio. Este trabajo, publicado en 2021, intenta organizar y simplificar el algoritmo de enfrentamiento respecto a los trastornos del reservorio, y los define en 4 grandes grupos: aquellos pacientes que presentan síntomas como diarrea, urgencia o incontinencia defecatoria, aquellos pacientes que presentan evacuación incompleta, constipación, aquellos pacientes con sepsis, urgencia defecatoria, dolor pélvico sacro, y aquellos pacientes con hemorragia digestiva baja con o sin evacuación incompleta, constipación. El primer grupo, de diarrea, urgencia o incontinencia defecatoria, debería realizarse un estudio endoscópico con estudio de deposiciones, y podríamos estar enfrentados a este diagnóstico diferencial: reservoritis, enfermedad de Crohn o síndrome de reservorio irritable o sobrecrecimiento bacteriano. Cada uno puede tener estos tratamientos específicos. Por ejemplo, la reservoritis en general puede tratarse con antibióticos inicialmente y después otros tipos de medicamentos. La enfermedad de Crohn, por supuesto, los medicamentos propios para esto, y el síndrome de reservorio irritable a través de la modificación dietaria y antidepresivos tricíclicos. En general, este grupo de enfermedades no va a requerir un tratamiento quirúrgico, y debemos recordar nuevamente descartar la patología proctológica. Respecto a síntomas de evacuación incompleta o constipación, nuevamente el estudio endoscópico, estudio funcional y de fecografía. Podemos estar enfrentados a estenosis, prolapso o disinergia defecatoria. Respecto a la estenosis, definir si es que es anastomótica o por reactivación de su enfermedad inflamatoria intestinal. Podemos realizar un tratamiento endoscópico o quirúrgico. Respecto al prolapso, modificación del estilo de vida para evitar deposiciones duras, y podemos realizar un tratamiento quirúrgico del prolapso en caso de que esto sea muy avanzado, como habíamos mostrado quizás en la imagen anterior. Respecto a la disinergia defecatoria, modificación del estilo de vida para evitar deposiciones duras, biofeedback, y recordar que puede coexistir con estenosis. Cuando nos vemos enfrentados a hemorragia digestiva baja con o sin evacuación incompleta, constipación, realizamos un estudio endoscópico, imaginológico, que puede ser resonancia o funcional. Acá se nos presenta la cafitis, esta inflamación del remanente rectal, donde tenemos distintos tipos de tratamiento respecto a efectivamente cómo se va manifestando. Recordar que también podemos enfrentar a un fenómeno de hemorragia digestiva baja en contexto de prolapso o en la defecación disinérgica. Y tenemos que descartar nuevamente patología proctológica. Cuando un paciente presenta sepsis, fiebre, urgencia defecatoria o dolor del pélvico o sacro, deberíamos realizar un estudio de laboratorio en el contexto de la sepsis y la fiebre, como les comentaba, imaginológico y endoscópico. Podemos estar enfrentados a una filtración aguda. Esta puede ser de tratamiento conservador o una exploración quirúrgica, incluyendo una ileostomía derivativa. Tenemos tratamientos endoscópicos como el endosponge. Aparte, en las filtraciones de presentación tardía o cavidades que pueden quedar, tenemos distintas estrategias como una ileostomía nasa, el endosponge o incluso una reconfección del reservorio. Ojo en aquellos pacientes que presentan síntomas de filtración tardía versus un debut de enfermedad de Crohn. También podemos encontrar, como les mencionaba, una enfermedad de Crohn fistulizante o absceso asociado a esto, que podrían tratarse con antibióticos y el tratamiento propio para enfermedad de Crohn, e incluso una reservoritis infecciosa, que ya es un poco más raro, pero que podría estar asociado a infecciones por citomegalovirus o Clostridium difficile. Ahora, cuando tenemos una falla de reservorio, ¿deberíamos realizar una reconfección o nos quedamos con ileostomía? Entonces, los primeros es definir en qué situaciones estamos planteando esto. Pacientes que presentan neoplasias, como la describimos previamente, pacientes que presentan sepsis pélvica asociada a fístula o filtración, que hasta el 30% va a tener una pérdida del reservorio. Aquellas situaciones mecánicas como obstrucción, estenosis, prolapso y torsión, en los cuales puede que exista una mayor probabilidad de reconfección y no necesariamente una pérdida. Recordar que si bien la reservoritis muchas veces las podemos tratar desde el punto de vista médico, algunos pacientes van a tener una mala respuesta y podría ser una indicación para una reconfección del reservorio. La enfermedad de Crohn, que la hemos nombrado varias veces, y una mala función del reservorio. ¿Qué factores de riesgo se asocian a esto? Bueno, como habíamos visto en el metaanálisis previo, entre un 5 y un 10% de pacientes va a tener una falla del reservorio a 10 años de seguimiento postoperatorio. Estamos hablando de un paciente con diabetes, mujer, joven, un IMC más de 30, tabaquismo o ganancia de peso excesiva por reservorio, con patologías como enfermedad de Crohn de reservorio o una mala función esfinteránea previa. Respecto a la técnica quirúrgica,
La anastomosis manual tendría más riesgo de filtración, definir si es que va a requerir mucosectomía o no, y otras que tenemos que recordar como la inexperiencia del cirujano. Van a haber factores preoperatorios como la radiación o infección por Clostridium difficile que también se asocian a falla de reservorio, y factores postoperatorios como los que mencionamos previamente. En el estudio, en el grupo de Cleveland, publicaron luego estos 500 pacientes en los cuales falló este reservorio. La mayoría de las tasas de falla fue asociado a fenómenos sépticos como filtraciones o fístulas, y vemos que algunos pacientes fueron por estas fístulas reservorio vaginales que habíamos mencionado inicialmente. Hubo una morbilidad en este grupo de hasta un 53%, con una falla de reservorio de hasta un 20%. Ahora, aquellos pacientes que se les rescató el reservorio tuvieron calidad de vida con resultados similares al comparar con aquellos pacientes con un reservorio funcional. Y el 90% de estos pacientes recomendaría una nueva intervención quirúrgica si es que fuera necesario. En el metaanálisis previo, aquellos factores de riesgo que más se asociaban a los porcentajes, a las tasas de falla de reservorio, fueron efectivamente la sepsis pélvica y aquellos relacionados a fístula. Y esto tiene una correlación lineal. O sea, en la medida que exista más tasa de falla de reservorio, es mucho más probable que sea asociado a estas causas sépticas o fístulas. Además, habría una asociación del reservorio respecto a infertilidad. Acá en este estudio existe una comparación de pacientes en los cuales se confeccionó un reservorio con pacientes apendicectomizados, en el fondo con una intervención quirúrgica probablemente no tan grande como la de reservorio, y efectivamente se ve que hay una disminución de las tasas de fertilidad. Es llamativo este gráfico porque no solamente aquí involucra tanto los pacientes que se les confeccionó un reservorio abierto como laparoscópico, y esta diferencia se perdería en aquellos pacientes que fueron a reservorio laparoscópico. O sea, podríamos obtener mayores tasas de fertilidad realizando esa técnica. Podemos realizar un reservorio sin una ileostomía de protección. En este metaanálisis de 14 estudios, vemos que el 36% de los pacientes fueron operados sin ileostomía de protección. En relación a los resultados respecto a filtración anastomótica, no hubo diferencias. Respecto a estenosis, fueron menores en aquellos pacientes sin ileostomía, al igual que la tasa de falla de reservorio. Sin embargo, las reoperaciones fueron menores en aquellos que tuvieron esta ileostomía de protección. Respecto a sepsis intraabdominal, no hubo diferencia ni tampoco en cuanto a mortalidad. Por lo tanto, la conclusión de este trabajo fue que en pacientes seleccionados es un procedimiento seguro. En el 2020 se publicó la experiencia de nuestra institución, una cohorte prospectiva de 1984 al 2017, donde se utilizó como criterio de inclusión a aquellos pacientes que tenían seguimiento de más de 10 años del cierre de ileostomía. De esta forma, de 201 pacientes operados en un periodo de 33 años, 116 cumplieron con los criterios. Hubo una preservación del reservorio a 10 años de un 96% y de un 93% a 20 años, con complicaciones similares a las que ya habíamos visto previamente. Aquellos pacientes que requirieron una revisión del reservorio también fueron evaluados y presentados en el Digestive Disease Week del 2019, con resultados por publicar. La misma cohorte que habíamos hablado previamente, aquí fueron incluidos todos los pacientes sometidos a una cirugía revisional que finalmente fue un N de 21, con una mediana de sobrevida de reservorio de 6 años. De estos pacientes, 14 requirieron resección de reservorio debido a complicaciones como sepsis, fístula, reservorio vaginal, que fueron las principales causas. Y 7 se logró el rescate del reservorio, principalmente cuando había patología obstructiva como síndrome de asa aferente o prolapso. La mayoría de las complicaciones del reservorio pueden tener un tratamiento médico. La sepsis, fístula de la pelvis y la enfermedad de Crohn son aquellos factores de alto riesgo para la falla del reservorio. En casos seleccionados es posible rescatar el reservorio con buenos resultados perioperatorios, como lo hemos visto previamente. La calidad de vida a largo plazo de estos pacientes con reservorio y en aquellos con reconfección del reservorio es buena, por fortuna. De esta manera podemos concluir en términos muy generales, ¿cierto? Tenemos que recordar que el manejo multidisciplinario es fundamental. El desarrollo de centros de referencia es determinante para lograr estos buenos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alvarado. Muy interesante
presentación. Yo creo que efectivamente refleja, la verdad que, sobre todo como muchos temas, estamos tratando de sintetizar un poco un tema que es bastante más complejo que eso. El reservorio ilial lleva más o menos 40 y tantos años, como mostró el doctor Alvarado, un poquito más. Y la verdad que ha habido mucha experiencia y por lo mismo han habido varios avances. Pero quiero hacer la primera pregunta para incorporar a nuestros tres panelistas, doctora Pavés, doctor Kotze y doctor Gómez. Nuestro principal temor, o uno de nuestros principales temores, cuando aparece una complicación, vamos a decir, tardía, algunos meses después del procedimiento quirúrgico, sea inflamación, sean algunas úlceras, especialmente si es en el asa aferente o alguna fístula perianal o lo que sea, es si estamos frente a un Crohn o si es que estamos frente a alguna reservoritis que está apareciendo, o si es que estamos frente a una fístula criptoglandular en un paciente que tiene todo el derecho a tener una más. ¿Cómo nos manejamos? ¿Cuál sería alguna estrategia para tratar de diferenciar un poco si es un Crohn, con todo lo que implica en relación al manejo, tratamiento y futuro reservorio, versus un manejo más, por decirlo así, más estándar de una reservoritis, sin pensar de que esto puede avanzar a una enfermedad de Crohn? Doctora Pavés. Bueno, es bien importante que todos los diagnósticos requieren tanto la sospecha clínica, que es cuando el paciente cambia un poco su hábito normal que queda después de la cirugía, que saben que los pacientes después de haber sido operados mantienen una frecuencia fecatoria entre 5 a 7 veces al día. Cuando esto aumenta, cuando el paciente empieza con síntomas rectales de incontinencia, de sensación de tenesmo, de pujo, que nos hace sospechar que puede haber alguna alteración, es indispensable hacer la reservorioscopía, poder mirar y tomar muestras para poder evaluar bien qué es lo que está pasando, porque afortunadamente lo más frecuente es que sea una reservoritis genuina, que a lo mejor va a pasar 1 o 2 veces en la vida del paciente, antes que cualquiera de las otras complicaciones que han descrito aquí el doctor Alvarado, que nos presentó ahí bien detalladamente, pero lo principal es poder mirar, evaluar bien, ver el reservorio, qué lugares está afectado, evaluar bien el asa aferente y ante los cambios tomar muestras. Yo creo que ahí uno puede tener la idea de saber si es que en realidad esto es una reservoritis idiopática, que va a andar muy bien con antibiótico, o si es que es una complicación mayor que probablemente va a requerir escalar en tratamiento o hacer alguna otra intervención. Doctor Kotze, ¿algún truco para diferenciar cuando tenemos esta sepsis pélvica quizá un poco tardía, quizás la más inmediata, uno no le queda mucha duda de que es complicación quirúrgica, pero más tardía? ¿Hay alguna estrategia que usted utilice para diferenciar Crohn de complicación quirúrgica? Sí, primeramente buenas noches, gracias por estar acá, un honor para mí participar de esta sesión. Yo concuerdo 100% con lo que Caro ha dicho, la propedéutica es importante, pero hay un punto que creo que nosotros cirujanos tenemos que adicionar a esto que Caro ha completado. Es parte del equipo multidisciplinario. Número 1, revisar el espécimen de colectomía con el patólogo. Esto siempre es muy esencial, porque muchas veces o que pensamos ser una retocolitis ulcerativa, ulcerosa, se puede hacer un Crohn, que tal vez tenía una enfermedad indeterminada en el principio y tal vez teníamos características en este espécimen que no pegamos antes en la parte de la colectomía. El otro punto es que nosotros tenemos el protocolo acá en nuestra universidad de hacer examen contrastado, examen endoscópico del reservorio siempre, en 100% de los casos, los 2 testes antes de cerrar la ileostomía en asa. En muchos de los casos que aparecen, creo que algo como 6 o 8 meses después de cerrar la ileostomía en asa, tal vez sea una pequeña fuga anastomótica que puede estar presente antes. Entonces, tenemos el hábito de realizar una tomografía de pelvis con contraste por el vía anal, iodado, algo como 100 mililitros, y hacemos siempre este examen para intentar tal vez detectar precozmente una fuga, una pequeña fuga anastomótica que es subclínica muchas veces. En lo demás, concuerdo con Caro, la evaluación del asa aferente es fundamental. Un Crohn muchas veces se hace úlceras en la asa aferente, eso no es una reservoritis, esto es más Crohn. Pero en nuestra experiencia tenemos tenido algunas fístulas criptoglandulares después de reservorios que no tienen nada que ver con Crohn. Son fístulas criptoglandulares que traen más calidad de vida a los pacientes. Y tenemos siempre que prestar atención en esto. Doctor Gómez, en su experiencia, tanto en Toronto, en Punta Arenas, ¿tiene alguna estrategia o alguna manera de enfrentarse para
diferenciar Crohn de colitis ulcerosa o Crohn de alguna complicación del reservorio? Sí, bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos. Lamento los problemas técnicos, pero ya estoy aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación, Felipe, para poder participar acá. Y la verdad sí, comparto plenamente con Caro y con el doctor Kotze. Y una de las cosas más relevantes tal vez es el tiempo en el que ocurre la sintomatología. Probablemente si estamos pensando en que esto pasa dentro de los primeros 6 meses de confección del reservorio, o incluso dentro de los primeros 3 a 6 meses desde el cierre de la ileostomía, probablemente estaremos considerando alguna complicación más técnica, mecánica o inflamatoria tipo reservoritis idiopática probablemente. Pero si pasa luego de 12 meses de la confección del reservorio, más de un año que el paciente se cerró la ileostomía, y esta sintomatología comienza de nuevo, por decirlo así, uno pudiese sospechar que se trataría de un Crohn o una inflamación tipo Crohn, pero hay que tener en consideración que eso no es lo más frecuente por lejos. El Crohn en los pacientes que tienen reservorio no es la primera causa de inflamación, y siempre yo dentro del algoritmo consideraría primero etiologías como, por ejemplo, filtraciones oligosintomáticas, por ejemplo, que no necesariamente pudiesen ser de la anastomosis, sino que pudiesen ser, por ejemplo, de la punta de la jota o del cuerpo del reservorio, y también considerar las inflamaciones ya sea idiopáticas o también otro tipo de pouchitis. Por ejemplo, el gastroenterólogo muchas veces nos puede orientar cuando él realiza la reservorioscopía y ve el patrón de la pouchitis. Él nos puede decir, mira, esto orienta más a algo isquémico o esto orienta más a algo más inmunológico, sobre todo si el paciente, por ejemplo, tiene PSC, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es más relevante. Me quedo con el tiempo. Yo creo que en el momento en el que ocurren los síntomas. Muchas gracias, doctor Gómez. Quiero pasar primero a una pregunta del público para que tengan toda la confianza, por favor, de preguntar. Hay una pregunta del doctor Cerda, se la quiero hacer al doctor Kotze. ¿Cómo enfrenta usted, básicamente, el estudio de una fístula reservorio vaginal? ¿Cuál es su aproximación al estudio que se presenta una fístula reservorio vaginal? Presión bajo anestesia, resonancia, escáner, colonoscopía, rectoscopía, ¿cómo se enfrenta al estudio principalmente? Sí, excelente pregunta. Empezamos siempre con una resonancia de pelvis. En nuestra radiólogo no necesita contraste intra-pouch o por vía transanal paralelo con nuestra transvaginal. Nos pedimos una resonancia, muchas veces tenemos que afastar si tiene otros trayectos ocultos o abscesos que pueden estar presentes también. Muchas veces solo una resonancia y un examen bajo anestesia se hace necesario para que podamos entender y comprender la anatomía de esta fístula. Creo como 2 meses atrás tenía un caso como este, 9 meses después del cerramiento de la ileostomía NASA, se involucró algo como una bartolinitis en una paciente, el ginecólogo fue, drenó, se instaló una fístula vaginal. No se trataba de una fístula del reservorio, del cuerpo del reservorio o de la anastomosis, pero sí de la línea pectínea. Eso podemos observar como con una resonancia que nos da la altura perfecta de la anatomía y del trayecto de la fístula, un examen endoscópico del reservorio que podemos hacer una retroflexión para evaluar todas las anastomosis por debajo y por arriba también. Es un examen bajo anestesia que se puede ver tranquilamente de dónde es el orificio interno en la fase de absceso y después fístula. Entonces, yo creo que esos 3 testes son suficientes para que podamos comprender y hacer el diagnóstico más adecuado. Pero lo que hacemos para tratar, este es otro capítulo, muy difícil, casos muy difíciles. Gracias, doctor Costa. Doctora Pavés, aquí hay otra pregunta del público que tiene que ver con cómo hacer una reservorioscopía, en qué nos debiéramos fijar, y quiero sumarle un aspecto más a la pregunta. Para los que hacemos reservorioscopía con cierta frecuencia, nos encontramos con ciertas erosiones, úlceras en un paciente que fuera de eso está absoluta y completamente asintomático. ¿Cuándo nos debemos preocupar? ¿Cuándo debemos mandárselo al gastroenterólogo? ¿Siempre le tomamos biopsia? ¿Siempre? ¿Qué hacemos frente a esos hallazgos inespecíficos en el paciente asintomático? Entonces, primero, ¿cómo deberíamos
armaron, informaron a la reservoroscopía, que era fijarnos, y segundo, qué hacer frente a los hallazgos, vamos a llamarlo así, inesperados de una reservoroscopía en un reservorio que está funcionando normal. En cuanto al informe, es importante diferenciar un poquito, describir bien lo que es el asa aferente, el reservorio en sí, y la zona del CAF, este remanente rectal que queda posterior a la cirugía, ver dónde está la inflamación, si es que está, poder definirla bien, y las biopsias que sean en frascos separados para poder tener una claridad de qué es lo que estamos tomando muestra y buscando. Y lo que tú dices, en el fondo, uno en general cuando hace una reservorioscopía es por alguna razón, ya sea porque el paciente está con síntomas, que es generalmente una de las indicaciones en el corto y mediano plazo, y lo otro es buscando neoplasia después de que ya ha pasado un tiempo después de la reconstrucción. Pequeñas erosiones, ulceritas, vale la pena biopsiarlas para ver si es que hay una inflamación crónica o no. Muchas veces se pueden producir en relación a la misma cirugía cuando son precoces, que en relación a la anastomosis que no tendrían mayor relevancia, pero sí cuando estas están más en el asa aferente, que ahí nos hacen sospechar que puede haber alguna inflamación más relacionada a la enfermedad inflamatoria, no de la colitis ulcerosa, sino que está virando un poquito la enfermedad de Crohn. Pero sí, yo creo que hay un poco la discusión por qué se pidió, si es que fue por síntomas o no, y ahí un poco también interpretarlo en la razón de lo que nos indique la anatomía patológica. Estás como mudo. Muchas gracias, doctora Pérez. Bueno, doctor Gómez, uno de nuestros grandes temores cuando construimos un reservorio, especialmente cuando no hay ileostomía, no sé si en el centro en que estuvo recientemente dejaban siempre o no ileostomía, y en ese sentido hay algunos grupos que promueven el no dejar ileostomía, control precoz con imágenes o estudios contrastados y atacar firmemente cualquier filtración. ¿Cómo fue su experiencia afuera en el sentido del enfrentamiento de la fístula? Endosponge, drenaje radiológico, drenaje quirúrgico. ¿Cómo se enfrentaría a una fístula precoz, especialmente en un paciente sin ileostomía, que se le hizo un reservorio ilioanal? Sí, bueno, me parece bien importante recalcar eso sí que en el grupo en el que yo trabajé, en el que yo estuve, normalmente los pacientes iban a una ileostomía de protección. Era, por decirlo así, infrecuente realizar un approach en 2 etapas modificado o en una sola etapa, por ejemplo. Y muchas veces protegíamos, la mayoría de los pacientes fueron protegidos. Y si bien es cierto, uno puede dejar al paciente, si la cirugía técnicamente fue perfecta, si estás operando en el contexto de displasia, por ejemplo, con mínima inflamación, realizar la cirugía sin una ileostomía de protección, me parece que el mensaje al mundo, por decirlo así, debe ser cuidadoso, por cuanto si tú puedes seguir al paciente y estás en un grupo que te apoya 100%, ok, puedes ir a hacer eso, pero me parece que el mensaje debemos ser más cautos, porque las complicaciones de una filtración pueden ser devastadoras para el paciente. Y habiendo dicho eso, ante una filtración precoz, usualmente, ante la sospecha de una filtración precoz, nosotros rápidamente organizamos un pabellón para realizar un examen bajo anestesia y ver si efectivamente hay una filtración. Por supuesto, ya teníamos las imágenes previas, pero lo que hacíamos es tratar de ver si se podía instalar un endosponge como primera alternativa, y por supuesto defuncionalizar al paciente. Siempre que se instalaba un endosponge, defuncionalizábamos al paciente, realizábamos una ileostomía laparoscópica, y sucesivamente reevaluábamos al 5.º día aproximadamente cómo estaba la cavidad, si era necesario instalar otro endosponge, se instalaba otro endosponge, y usualmente ya al 10.º día o al día número 15 posoperatorio, la cavidad era mucho más pequeña, estaba limpia, y en ese momento se realizaba el cierre con alguna sutura o punto del defecto anastomótico, y por supuesto el paciente se mantenía con una ileostomía de protección. Muchas gracias. Doctor Kotze, no sé si puede agregar algo sobre su experiencia personal en el manejo de la filtración, vamos a llamar así, aguda, postoperatoria, en relación Sí, claro. Doctor Gómez.
Claro, Javier estaba en Toronto, que Anthony se practica eventualmente la estrategia en 2 tiempos modificado, que es algo como hacer la colectomía y después de 6 meses con el paciente completamente saludable se hace un reservorio sin ileostomía de protección, pero los dejan un dreno en el interior del reservorio. Si la PCR sobe en 3 días, se hace un examen contrastado y tal vez en el mínimo señal de fuga, se hace una ileostomía NASA y se hace un drenaje. Acá nosotros no tenemos, no sé si en Chile tienen la endosponge, la prótesis de Brown. Nosotros no tenemos esto liberado por la Anvisa, que es la agencia reguladora de productos de salud de acá, pero somos brasileños y como todos buenos brasileños tenemos algo como una homemade Brown endosponge, que es algo como hacemos una sonda nasogástrica con una esponja pequeña de lavar las manos para cirugía. Hacemos algo más artesanal, así por decir, y la utilizamos de esa estrategia de colocar el sinus presacral y dejamos con vacuo, curativo a vacuo con aspiración continua. Eso es una estrategia excelente y cuanto más precoz podemos hacer esa detección, mejor para el paciente. Porque podemos entonces dejar, por ejemplo, una troca en 2 días, después una otra troca en más 2 días, y creo que en algo como 4 días, yo ya tuve pacientes que desfiados con ileostomía NASA, se podemos suturar nuevamente este reservorio en el cuff por vía transanal y con esto podemos salvar, vamos a decir, este reservorio. Pero no se atinge eso en todos los pacientes. Nosotros tenemos situaciones en que mejoramos la inflamación, pero persiste un sinus epitelizado persistente que después necesita de un colgajo, tal vez de avance o tal vez una reconfección del pouch. Creo que la mensaje tal vez para todos los colegas que están asistiendo, para Benicio a Juan por la excelente presentación. Tenemos algo como 150 colegas nos asistiendo. La mensaje es que nosotros utilizamos la ileostomía NASA rutinariamente en 100% de los casos, porque mismo que haga una fuga, es una fuga subclínica y con esto no necesitamos tal vez nos preocupar tanto con la infección. Tenemos que drenar, pero podemos ganar tiempo en algunas estrategias. Pero el mensaje es que creo que esta es una operación que el ego del cirujano tiene que fijar de lado y tenemos que hacer algo como más cauteloso, algo como más cuidadoso y hacer una ileostomía de protección siempre. Tal vez en los pacientes muy obesos que tienen dificultades por la pared abdominal con la ileostomía, algo a discutir, pero siempre ir por el lado de más cautela. Muchas gracias, Pablo. Siguiendo un poco con las preguntas del público. Bueno, aquí pregunta, ante un prolapso que requiere cirugía, ¿consideraría una apexia con mayo siempre una reconfección? En el caso de la foto que mostró el doctor Alvarado durante su presentación, en ese caso se hizo una apexia con malla y la verdad que el paciente anduvo bien. No sé, Pablo o Javier, si han tenido experiencia o vieron prolapsos de reservorio. Por lo menos este es el único caso que nosotros hemos tenido y le colocamos una malla. Nosotros tenemos, creo que, una idea semejante. Yo tengo un caso solo que nosotros vimos. Tenemos que hacer un redo, hacer una reconfección del reservorio. Lo fixamos por cautela, solo algo como un reservorio promontofixación. Eso que lo habíamos hecho y los resultados fue bueno, pero también la ileostomía NASA de protección y después cerrándola. Único caso, única experiencia. No sé si ustedes tienen una experiencia mejor en Toronto, Javier. Yo en estos 2 años recuerdo 3 casos. 2 fueron reparados con solo pexia sin malla y uno fue reparado con malla, como tú comentaste, Felipe. Bien. Y mencionar también que si el prolapso es pequeño y tienes un grupo de endoscopistas que hacen endoscopía avanzada, algunos de ellos realizan un tipo especial de ligadura con banda elástica como para generar fibrosis y evitar el prolapso del reservorio. Esto si el prolapso es muy corto, es muy pequeño. Sí, pero necesitas un grupo de endoscopistas. Macroligadura elástica es una estrategia para prolapso pequeño, sí. Bien lembrado, excelente. Muchas gracias. Preguntan acá, ¿qué hacer en el caso? No me queda claro si es antes o después de que uno ya confeccionó el reservorio o está durante la cirugía, pero dice, ¿qué hacer en el caso de una sospecha elevada de que la anastomosis
va o a quedar a tensión o que no va a alcanzar directamente. Doctor Kotze, Y esto es, en el fondo, ¿cómo se enfrenta usted a tomar la decisión? Porque muchas veces uno dice, la voy a hacer antes, es como el ideal, en el fondo, pero casi siempre es más sencillo haber soltado la ileostomía, haber prácticamente tomado la decisión, y uno muchas veces se da cuenta cuando ya está ahí tratando de hacer la anastomosis y que no llega. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo enfrenta? bueno, primero punto que quiero decir es que la cirugía de reservorio ileoanal es la cirugía que siempre nosotros, la noche antes de la cirugía, tenemos un sueño, una pesadilla con esto. Este es el punto que nosotros siempre tenemos. ¿Será que vaya a llegar al punto del canal anal? ¿Será que vamos a tener un reservorio que puede bajar sin tensión? El punto principal de la cirugía. Claro que podemos predecir esto. Pacientes con obesidad, pacientes hombres con pelvis estrecha, que tienen mucha obesidad, son pacientes que muchas veces se pueden encarar esto. Otro punto es que pacientes que van a ser operados en estrategia con 2 tiempos, que no tienen una ileostomía terminal por 6 meses, estos son pacientes que no tienen un mesenterio más esticado y corren riesgo más elevado de tal vez no llegar el reservorio al punto que necesita. Hay algunos estudios interesantes que hacen angiotomografías antes para medir por centímetros el comprimento de la arteria ileocólica. Y con esto se puede predecir algo, se puede hacer medidas anatómicas con el radiólogo, se puede llegar, pero al final del día nada de eso importa porque estamos con nuestro paciente haciendo una laparoscopia o nosotros estamos haciendo ahora pouches robóticos, reservorios robóticos, y el reservorio no llega bien. ¿Qué hacer? Primeramente, tenemos que volver, tal vez retirar el robot o tal vez cambiar nuestra estrategia laparoscópica y soltar toda la parte de la raíz del mesenterio hasta el proceso uncinado de páncreas y dejar todo esto suelto, mano, y coger todo lo que podemos hacer para bajar todo este mesenterio para llegarlo. Estrategias como tal vez una ligadura de un vaso intermediario para bajar 2-3 centímetros y anelas mesentéricas también son estrategias que pueden ser útiles para tal vez ganar 1-2 centímetros. Pero muchas veces nada de eso funciona. Mismo con todo su conocimiento y toda su estrategia, esto no baja. Tiene algo como falta 4-3 centímetros para llegar. En esta situación, lo que hacemos nosotros, que esterilizamos el reservorio con una reservoriotomía, con una ileostomía terminal, volvemos a la cavidad abdominal en algo como 6 a 12 meses para que ese mesenterio se estique para tentar nuevamente. Y si esto no fue una estrategia buena, tal vez tenía que pensar diferente. Un reservorio en ese tal vez se pueda ser útil en algunas situaciones cuando se falta poco, algo como 2 centímetros o algo así. Se puede anastomosar a la punta y hacer un reservorio manual en ese que puede ser útil, pero nuestra experiencia en Basilea es muy limitada con ese tipo de reservorio. No sé si la experiencia de los colegas es tanto cuanto nuestra. Sí, Javier, no sé si quieres ahondar un poco más sobre el reservorio que no llega o cómo viste que se enfrentaban allá a esa O sea, situación. yo creo que si tú ves que un paciente, por ejemplo, es un hombre obeso, por ejemplo, a ese paciente le deberías tal vez ofrecer una cirugía en 3 tiempos, por ejemplo, y partir con una colectomía subtotal, con una ileostomía, permitir que tal vez el meso se elongue un poco más, cosa de que para cuando vayas a confeccionar el reservorio tengas un poco más de longitud y puedas alcanzar la anastomosis sin mayor tensión. Y concuerdo 100% con lo que dice el doctor Kotze. Tampoco tenemos mucha... yo no vi por ejemplo, ningún reservorio en ese en los 2 años que estuve, por lo tanto es algo extremadamente infrecuente. Yo creo que se aplican todas las maniobras primero y es muy raro que un paciente se tenga que confeccionar un reservorio en ese. Recuerdo algunas presentaciones del doctor Remsi y él dice que cuando finalmente no llega, tú tienes que hacer una ileostomía y volver en otro momento, en 6 meses, y tratar de hacer, tal vez en ese momento planificar un reservorio en ese. Pero también podrías volver, aunque va a ser difícil, pero si es un paciente que está motivado y joven, probablemente podrías volver en otro momento. Incluso si ya realizaste la proctectomía. Sí, a mí me tocó solamente un reservorio en esto durante mi estadía afuera y efectivamente fue una paciente que era obesa mórbida y eso nos habla un poco sobre la eventual preparación preoperatoria y ese es otro tema, pero el paciente que no sea obeso mórbido fuera de poder hacer una ileostomía terminal o el reservorio ahí, uno podrá analizar la posibilidad de una cirugía bariátrica, la que sea, en el caso de que sea estrictamente necesario.
Hay algunas otras preguntas del público. Pregunta acá, no entiendo bien, hay una pregunta sobre cirugía bariátrica, pero no entiendo bien lo de las obstrucciones, no sé si pueda replantear la pregunta. Pero sí hay un par de preguntas que son parecidas un poco. Todos sabemos que a veces cuesta que llegue el reservorio, pero una vez que llega, cuesta también hacer una ileostomía muchas veces, de protección. Nosotros siempre hablamos, y aquí se ha dicho de que el ideal para, resumo dentro de ese comentario, es dejar una ileostomía de protección, pero todos sabemos que esa ileostomía en general es una ileostomía que cuesta, que llega tensa, básicamente porque es la tensión del meso que llega hacia la pelvis, esa misma meso el que uno trata de sacar, y especialmente en pacientes obesos, no siempre se llega. ¿Doctor, se ha enfrentado a eso de no poder hacer una ileostomía? Difícil, ¿ah? A los pacientes obesos siempre muy difícil. Creo que en una situación como esta, la alarma ya se levanta antes de la cirugía, demarcación impecable por la estomaterapeuta, la enfermera de estomías. Tenemos que discutir esto y consentir al paciente para que podamos decir que probablemente va a tener complicaciones de la estomía en esas situaciones. Muchas veces se puede hacer una que se llamamos de una ileostomía nasa terminal, que es algo como una sección, se pone algo como 4 centímetros atrás, como si fuese una ileostomía nasa que se termina en fondo ciego. Tenemos infelizmente esta oportunidad de realizar este procedimiento en algo como 2 o 3 pacientes. Recientemente en una señora que no se conseguía esticar la ileostomía para todo el comprimiento, tenemos que seccionar tal vez el hilo terminal en el abdomen y hacer una ileostomía terminal. También ya tenemos que hacer esto en un caso. Pero son situaciones que creo que demarcación previa, consentir al paciente. Otra cosa que creo que es muy importante es lo siguiente: los pacientes extremadamente obesos, acá en Brasil tenemos algunos, pero tal vez en Canadá, Javier, los vio más, porque los americanos y los canadienses tal vez tienen una prevalencia de obesidad más significativa. Son pacientes que pueden hoy perder peso antes de operarlo, con drogas como semaglutide, como eventualmente con cirugía bariátrica, con sleeve previo o algo así. Se puede hacer con que baje la morbidad de los pacientes, con esto hacer una cirugía mejor. Bueno, los pierden algo como 20, 30 kilos. Y esto hoy es una realidad con medicación y también con estrategias como, por ejemplo, un sleeve laparoscópico. Gracias, doctor Kotze. Doctora Pavés, dentro de los cambios en el fondo que ha habido epidemiológicamente en relación a cómo nos acercamos un poco a la enfermedad inflamatoria, es que hemos, por lo menos de nuestra experiencia local, que espero que sea publicada prontamente, ha disminuido la cantidad de pacientes que llegan a una crisis grave, que después de 3 días de corticoides no responden, y eso uno pudiera atribuirlo a varios factores. Uno de ellos es la aparición de los biológicos. Pero si es cierto, los biológicos muchas veces pueden diferir la cirugía. Hay cierto temor de parte de los cirujanos de cómo enfrentar la cirugía y el paciente con biológicos. ¿Qué nos podría orientar? Y especialmente porque todos los días aparece un biológico nuevo con una actividad sobre una molécula distinta, lo cual hace que uno se pierda un poco sobre haré un reservorio, no haré un reservorio, lo haré en 3 etapas, lo haré en 2 etapas. ¿Cómo nos apeamos un poco al paciente con biológicos y que de todas maneras requiere una cirugía? Cuando un paciente con biológico llega a cirugía, la verdad que no hay mucho tiempo que esperar, porque es un paciente que está en una situación grave, en que la cirugía es la alternativa que tiene para poder seguir bien y, a pesar de perder el colon, y continuar con vida. En el caso de los biológicos, hay información contradictoria. Inicialmente había sospecha que podría haber más riesgo de infecciones, más riesgo de incidencia de sutura, pero eso ha sido un poco controvertido. Yo creo que los enemigos de siempre siguen siendo los mismos, que es principalmente el uso de corticoides. Un paciente desnutrido con albúmina baja, eso es mucho más importante que el biológico que estén recibiendo los pacientes en el momento que enfrenten la cirugía. Esa es mi opinión. No sé si del panel hay alguien que piensa distinto, pero yo creo que los biológicos no es el problema. De los biológicos, los más fuertes, por así decir, que tenemos son los anti-TNF, todos los otros son un poquito más específicos, que tendrían incluso menos riesgo planteado, pero yo creo que el mayor riesgo que seguimos enfrentando son los pacientes que están con alta dosis de corticoides y con desnutrición importante. 100% de acuerdo, Caro, 100% de acuerdo. Y hay estudios que mensuraron los niveles séricos de biológicos anti-TNFs, no detectaron una asociación efectiva con este marcador, vamos a decir, de causa-efecto en complicaciones o no.
Entonces yo creo que los biológicos así son marcadores de enfermedad más grave. Esos pacientes con anemia, con pacientes que tienen mala nutrición, que están claramente inflamados, uso previo de corticoides, infecciones previas, son pacientes que tienen que hacer una estrategia en 3 tiempos, porque son pacientes que, no por el biológico por sí, pero por otras situaciones. Y así podemos ser más conservadores en resolverlos. El estudio Puccini de Estados Unidos lo demostró eso muy bien, tanto en enfermedad de Crohn cuanto en colitis ulcerosa. Perfecto comentario suyo, Carlos. Doctor Gómez, hay una pregunta sobre, hay dos preguntas en realidad, sobre cómo cerrar una ostomía en un paciente con un reservorio. ¿Es lo mismo que en un paciente con cualquier otra ostomía? ¿Hay alguna consideración especial que hacer? Pregunta si mecánica lateral, manual, término terminal. ¿Cómo tiene alguna precaución en especial en estos pacientes? Mira, la verdad, eso queda muy a cada cirujano. No existe una receta si lo vas a hacer manual o mecánico. Yo prefiero hacerlo mecánico con un stapler lineal en una forma anisoperistáltica. No hay tanta evidencia en colitis ulcerosa y en el cierre de iliostomías, por ejemplo, en pacientes con reservorio. Pareciera ser que en pacientes que, por ejemplo, tú haces una resección iliocecal, que es otro capítulo, pero pareciera ser que la lateral isoperistáltica pudiese ser mejor como para poder hacer una mejor colonoscopía y una mejor ilioscopía. En ese sentido, tal vez te serviría si tú lo haces lateral, de repente un poco más fácil hacerla lateral. Pero no existe una técnica de cocina para eso y me parece que queda mucho a gusto del cirujano. Y en ese contexto sí me parece importante que a la hora de cerrar una ileostomía, sobre todo en un paciente obeso como el que estamos conversando antes, es súper importante conversar con el anestesiólogo primero y decirle, ok, vamos a hacer el cierre de la ileostomía y necesitamos que tú cooperes también con la anestesia y el relajo del paciente. Pues, Sí, en algún momento escuché un comentario que me pareció bastante interesante, fue en este caso el doctor Remsi, que mencionaba de que frente a la eventualidad de una reconfección de una lateral mecánica, podía hacerte quizás no poder utilizar ese segmento futuro, así que desde entonces tratado lo opcional, una anastomosis término terminal, lo van a llamar así. Sí, relacionado a eso, claro, el doctor Remsi dice que si tú estás sospechando que este paciente va a ir a una resección del reservorio con una confección de un futuro redo pouch, eventualmente si tú necesitas defuncionalizar a ese paciente antes de la resección del reservorio, deberías considerar que esa ileostomía pudiese ser la nueva anastomosis, en el fondo, del reservorio. Sí. Usted. Yo quería hacer un comentario, Javier. A mi preferencia personal es cerramiento manual en plano único con suturas separadas de prolene 3 ceros. Yo creo que en algunas situaciones en que la asa no está tan buena, hay mucho proceso inflamatorio adyacente, son situaciones que podemos utilizar grapas. Hay estudios que nos muestran que grapas son tal vez mejores que la sutura manual, pero yo creo que la sutura manual siempre se puede antever el futuro, siempre uso prolene porque lo marca, sabemos dónde está fácilmente, si tenemos que volver con la laparoscopia, si tenemos que entrar con una reservorioscopía con Caro, podemos identificar este punto del cerramiento de la ileostomía en asa con suturas de prolene. Creo que sí, creo que algo como 30 centímetros arriba se hace una anastomosis lateral y tiene que hacer un redo, hay un riesgo de perder algo como un complemento importante de delgado. Entonces, no tengo tanta experiencia con cerramiento con grapas, pero mi preferencia personal es sutura manual. Muchas gracias, doctor Kotze. Son ya casi las 8:30, estamos a pocos minutos de terminar. Yo quería preguntarle, doctor Kotze, doctor Gómez, ¿cuándo damos por perdido un reservorio? ¿Cuándo hacemos, cómo nos apeamos en decir, ya perfecto, voy a involucrar, voy a entrar de nuevo, voy a desarmarlo, voy a colocar uno? Yo sé que cada paciente, por supuesto, es distinto, pero ¿en qué momento decimos ya este reservorio ya no pude en su confección actual preservarlo? ¿Lo hago de nuevo? ¿Utilizo el mismo? ¿Qué criterios
utiliza como para tomar esa decisión, que siempre es ¿Cuándo? difícil. Cuando el paciente se cansa, está muy síntoma, cuando él El, lo pide. el médico se cansa también. Pero son tres situaciones, Javier. No sé si va a estar de acuerdo conmigo. Son tres situaciones principales. Primer punto, si hay una neoplasia de la zona de transición, eso está perdido este reservorio. Difícilmente va a salvarlo. Es raro, en su casuística, Felipe, presté la atención, tenía 2 casos de neoplasia, creo que son en zona de transición acerca de la anastomosis o el CAF. Esto se perdió el reservorio. El segundo punto, incontinencia anal por esfínter, problemas esfinterianos. Tenemos que entender que hoy estamos viendo pacientes con más edad y hoy estamos haciendo pouches, reservorios en pacientes con 60, 65 años y tiene una manometría normal antes de la cirugía, pero a lo largo del tiempo tal vez se pierde, tiene mucha incontinencia, no tiene calidad de vida. Son pacientes que podemos tal vez perder el reservorio. El segundo y el tercer situación es cuando el paciente se llega para usted y dice, doctor, mi calidad de vida estaba mejor cuando tenía la ileostomía. No estoy bien. Prefiero estar como estaba antes. Esto no es algo tan infrecuente cuanto se piensa, principalmente pacientes con más de 50 años. Sí, concuerdo 100%. No hay duda que cuando el paciente desarrolla un cáncer, que es bastante infrecuente, pero si se desarrolla displasia en la zona de transición o cáncer, eventualmente hay que hacer algo más, ¿cierto? Como la resección del reservorio. Pero también es importante considerar que si estamos sospechando de que ese paciente va a ir a una resección, probablemente ofrecerle una ileostomía en asa primero, como para que el paciente vuelva a revivir cómo fue la experiencia de una ileostomía. Por eso es tan importante, yo creo, que hagamos una buena ileostomía después de una colectomía subtotal o cuando hacemos una ileostomía en asa, cuando confeccionamos el reservorio, para que la experiencia del paciente no sea desagradable, no sea mala, cosa que el paciente no tenga miedo tampoco a volver a una ileostomía futura si es que pierde el reservorio, por ejemplo. Me parece que eso es súper relevante. Yo creo que la opinión del paciente tal vez es una de las cosas más importantes, si es que no es cáncer, por ejemplo, en el sentido de que él nos va a decir, estoy cansado de esto, ya no puedo vivir con esto y me gustaría volver a la ileostomía. Ahí yo creo que antes de ofrecerle la resección del pouch, ofrécele primero una ileostomía en asa, ve cómo es la calidad de vida de ese paciente con la ileostomía en asa, y después tranquilamente podrás tomar una decisión si vas a la resección del pouch o simplemente lo dejas, que también puede ser, siempre y cuando puedas hacer una buena vigilancia del pouch. Muchas gracias, doctor Gómez. Bueno, son las 8:30, ya es la hora de cerrar. No sé si doctora Pavés, doctor Coche o doctor Gómez quieren hacer alguna precisión o comentario extra un poco sobre lo ya mencionado. Solo un comentario que la presentación de Juan fue excelente, una presentación de un nivel muy bueno, muchos detalles, revisó toda la literatura, imágenes excelentes. Está de parabéns, congratúlote Juan por la presentación. Gracias, Y, doctor. y nada más que agradecer la invitación, también felicitar a Juan por la presentación y muchas gracias por invitarme a participar a esta reunión de los coloproctólogos y aportar desde el lado de la gastroenterología, que todos sabemos que toda esta enfermedad inflamatoria es bien importante, el manejo multidisciplinario, y somos parte importante ahí del equipo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Nada más que agregar. Muchas gracias, Juan, por la excelente presentación. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Bueno, muchas gracias a todos por estar. La verdad que alcanzamos en algún momento cerca de 150 asistentes, así que yo creo que puedo equivocarme, pero haber sido la reunión que más gente ha tenido asistiendo durante algún momento, así que muchas gracias a todos los que se conectaron. Y doctor Ola, muchas gracias por la oportunidad de discutir este tema. Se lo agradezco. Y le entrego el mando de la presentación. Está silenciado, doctor Ola. Muchas gracias, Felipe, por la excelente reunión, una excelente presentación, doctor Alvarado, y agradecer a los panelistas, porque fue realmente una discusión de alto nivel. Gracias, doctora Pavés, doctor Kotze y doctor Gómez. Muchas gracias por participar con nosotros. Y como siempre termino las reuniones invitándolo a todos en septiembre, del 12 al 15 de septiembre, a inscribirse, a participar en el Congreso Latinoamericano de Coloproctología, el cual se realizará en Santiago
entre el 12 y el 15 de septiembre. Los esperamos. Están todos invitados. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta luego. Chao. Luego, gracias. Gracias. Amigos, Buenas noches. gracias. Gracias a todos.